La heredera cortó mis alianzas de un plumazo. No necesitamos tus conexiones de pueblo, se burló. Días después, la producción paró. El dueño gritó, ¿dónde está la mujer que trataba con los artesanos? El rostro de Renata se puso blanco cuando supo lo que yo controlaba. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hola a todos. Gracias por estar aquí. Antes de empezar, busquen un lugar cómodo, porque la historia que voy a contarles es larga. Es una historia sobre hilos, los hilos de seda que tejen un rebozo, y los hilos del destino que a veces, con paciencia y dolor, una puede aprender a tejer a su favor. Mi nombre es Ximena. Y mi historia comienza, como tantas historias en mi país, en Oaxaca, con el olor a tierra mojada y el vibrante color de la grana cochinilla. En mi pequeño apartamento de la Ciudad de México, en una pared desnuda, cuelga un rebozo. Sus colores son tan vivos que parecen respirar, un rojo profundo como la sangre, un azul intenso como el cielo nocturno de mi pueblo. Es el último que tejió mi madre. A veces, por la noche, cuando el ruido de la ciudad no me deja dormir, me levanto y trazo con los dedos las figuras de sus grecas zapotecas. Siento la tensión de cada hilo, y en ellos, siento el pulso de mi madre, un eco débil que se niega a desaparecer. Hace 10 años, yo tenía 18 y el mundo olía a promesas. Mi madre, Elena, era una maestra artesana, una de esas mujeres cuyo conocimiento no venía de libros, sino de la sangre, heredado de su madre y de la madre de su madre. Lideraba la cooperativa, Corazón Zapoteco, un pequeño grupo de mujeres que mantenían vivos los secretos del telar de cintura. Entonces llegaron ellos. Casa Solana, la casa de modas más lujosa de México. Y con ellos, llegó una joven y ambiciosa Renata Morales. Llegó con su ropa de diseñador que costaba más que nuestra casa, con sus sonrisas de catálogo y sus promesas de comercio justo y colaboración ética. Mi madre, una mujer que confiaba en la palabra de la gente, le abrió las puertas de nuestra comunidad y de su corazón. Le mostró nuestros patrones, el significado de cada símbolo, el lento y sagrado proceso de teñir con elementos naturales. La traición fue de una crueldad quirúrgica. Durante 6 meses, nos hicieron creer que éramos socios. Luego, un día, simplemente dejaron de llamar. Un mes después, vimos nuestros diseños, nuestros símbolos sagrados, estampados en bolsos de producción masiva en las portadas de las revistas de moda. Habían robado nuestros patrones, sí, pero hicieron algo peor, los patentaron. Nos arrebataron legalmente el alma de nuestra herencia. La cooperativa se vino abajo. No podíamos competir contra una máquina que producía nuestro legado por centavos en el extranjero. Pero lo que realmente se rompió fue el espíritu de mi madre. No murió de una enfermedad que se pueda nombrar. Murió de lo que en mi pueblo llamamos muerte de tristeza. Se fue apagando lentamente, sentada junto a su telar silencioso, rodeada de notificaciones de embargo y recortes de revistas con los rostros sonrientes de modelos portando el alma robada de nuestras ancestras. Esa imagen, la del telar silencioso, se grabó en mi memoria con fuego. Estudié. Me fui del pueblo, me licencié en negocios internacionales y me especialicé en comercio ético, trabajando para ONGs, aprendiendo el lenguaje del enemigo. Y entonces, 10 años después de la muerte de mi madre, vi la oferta de trabajo. Gerente de adquisiciones globales en Casa Solana. La jefa del departamento, Renata Morales. No fue una coincidencia. Fue el destino, susurrándome al oído que había llegado la hora. La hora de servir un plato que llevaba 10 años enfriándose. Mi misión no era solo la venganza.
Era la justicia. Una justicia poética y sistémica. Iba a hacerles recordar el valor de lo que habían destruido. Entrar a Casa Solana fue como cruzar las puertas del palacio del enemigo. El aire olía a cuero caro y a un perfume floral exclusivo que parecía diseñado para sofocar cualquier otro aroma. Las oficinas en Polanco eran un laberinto de cristal, acero y arte minimalista, un agudo contraste con los cálidos y coloridos talleres de mi infancia. Durante mi primer año, no fui una vengadora. Fui una empleada modelo. Me convertí en una araña paciente, tejiendo mi telaraña en silencio, hilo por hilo. Mi objetivo inicial no era ejecutar mi plan, sino volverme indispensable. El gerente estrella del departamento, y el protegido de Renata, era un hombre llamado Javier. Era ambicioso, adulador con los de arriba y déspota con los de abajo. Su estrategia era simple: prometer lo imposible, reducir costos sin piedad y atribuirse los éxitos ajenos. Y dejaba un reguero de desastres a su paso. Mi oportunidad llegó en forma de un contenedor lleno de cuero de la más alta calidad, proveniente de un taller familiar en Marruecos, atascado en la aduana de Veracruz. Llevaba 3 semanas allí. Javier había gestionado mal el papeleo y ahora culpaba a la ineficiencia de los proveedores y a la corrupción de la aduana. Casa Solana estaba a punto de perder cientos de miles de dólares y retrasar una línea de producción clave. Renata estaba furiosa. En una reunión, mientras Javier balbuceaba excusas, yo levanté la mano. Si me lo permiten, dije con calma, creo que puedo solucionarlo. Renata me miró con escepticismo, pero asintió con un gesto de fastidio. Haz lo que sea, dijo. No me senté a llenar más formularios. Investigué. Descubrí que el jefe de la aduana era un hombre que amaba el ajedrez. Y que el proveedor en Marruecos, Omar, era un hombre mayor cuyo padre había fundado el taller y que se sentía profundamente insultado por el trato de Javier. Primero, llamé a Omar. No le hablé de contratos ni de números. Le hablé en un árabe básico que había aprendido, le pregunté por su familia, por el legado de su padre. Le aseguré que entendía que su trabajo era un arte, no una mercancía. Le prometí que la falta de respeto no volvería a ocurrir. Luego, llamé a la gente de aduanas. No ofrecí sobornos. Le hablé de un problema de ajedrez que había leído. Hablamos 10 minutos de ajedrez y 2 minutos del contenedor. Al día siguiente, el contenedor fue liberado. Resolví la crisis en 48 horas. Ahorré a la empresa una fortuna y, lo más importante, restauré la relación con un proveedor clave que Javier casi destruye. Hice esto una y otra vez. Resolví un problema de logística con sedas de la India, renegocié un contrato fallido con algodoneros de Egipto. Me convertí en la solucionadora de problemas silenciosa, la que apagaba los fuegos que otros provocaban. Me gané la confianza del señor Solana, el fundador, y la de Renata, que empezó a verme como su herramienta más eficaz. Con esa confianza ganada, comencé la segunda fase. Durante los siguientes 2 años, empecé a construir mi propia red. Usando los viajes de la empresa como tapadera, busqué a los artesanos que el mundo corporativo había herido. En los Andes de Perú, en las montañas de Guatemala, en las aldeas de la India. Me senté en sus suelos de tierra, comí de sus platos, escuché sus historias de traición. No les hablé de venganza. Les hablé de dignidad. De respeto. De crear un frente unido. La fuerza de un solo hilo es nada, les decía, pero miles de hilos juntos pueden crear una soga lo suficientemente fuerte para detener a un gigante. Estaba tejiendo mi red, no con hilos de seda, sino con hilos de confianza y dolor compartido. Javier, mientras tanto, me observaba con celos crecientes, susurrándole a Renata que yo era demasiado cercana a los proveedores, sin entender que esa cercanía era precisamente el arma que un día los destruiría a ambos.
El siguiente paso de mi plan requería una arquitectura legal tan bella como letal. Para ello, acudí a la única persona en el mundo en la que confiaba ciegamente, don Mateo, un viejo amigo de mi familia, un abogado de la vieja escuela con la mente de un estratega y el corazón de un poeta. Nos reuníamos en secreto, en su despacho lleno de libros viejos y el aroma a café de olla. Le expliqué mi plan, no solo la parte de la venganza, sino la de la construcción de algo nuevo. Don Mateo me escuchó, sus ojos oscuros y sabios fijos en mí. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato. Hija, dijo finalmente, su voz grave y pausada, ¿lo que buscas es justicia para honrar a tu madre, o es veneno para castigar a sus verduegos? Porque el veneno, una vez que lo sueltas, puede manchar también la mano que lo vierte. Quiero justicia, don Mateo, respondí, mi voz firme. Una justicia que no solo castigue, sino que enseñe. Una que les haga sentir el peso de sus acciones. Y que, al final, empodere a los que siempre han sido invisibles. Don Mateo asintió lentamente. Entonces, no construiremos una trampa. Construiremos una fortaleza. Ocultaremos la espina dorsal de acero de la ley dentro del suave terciopelo del respeto cultural. Durante los siguientes meses, trabajamos en el diseño de lo que llamamos la cláusula de solidaridad y legado artesanal. No era una simple cláusula, era un ecosistema legal, una obra maestra de camuflaje. La integramos en las plantillas de los nuevos contratos que yo misma propuse a Casa Solana, bajo la bandera de un programa de responsabilidad social corporativa y patrimonio. El mecanismo era brillante en su complejidad y aparente inocencia. Se componía de varias estipulaciones interconectadas. Primero, la cláusula de integridad cultural. Esta establecía que cualquier acción por parte de Casa Solana que comprometiera la autenticidad, el crédito o la narrativa cultural de una comunidad artesanal, se consideraría una violación fundamental del contrato. Era una redacción deliberadamente vaga y poética. Segundo, la cláusula de interdependencia de la cadena creativa. Esta reconocía formalmente que el valor de las colecciones de Casa Solana no provenía de una sola pieza, sino de la combinación sinérgica y única de todas las artesanías. Decía que cada proveedor era un pilar, y si uno caía, la estructura entera se debilitaba. Y finalmente, el corazón del mecanismo, la cláusula de retirada coordinada por solidaridad. Aquí estaba el veneno. Estipulaba que, si Casa Solana terminaba de forma unilateral y, sin causa justificada, un contrato con cualquiera de los firmantes de este nuevo modelo, los demás socios artesanales tenían el derecho contractual de suspender inmediatamente todos sus servicios y envíos, sin penalización alguna. Lo enmarcamos como un acto de solidaridad para proteger la estabilidad de su ecosistema creativo compartido. ¿Y qué era una causa no justificada? Lo definimos como cualquier terminación que no fuera precedida por un periodo de consulta operativa y mediación de 90 días. Un obstáculo imposible para una empresa acostumbrada a decisiones impulsivas. Presenté este nuevo modelo de contrato a Renata y a la junta directiva. No hablé de leyes, hablé de marketing. Imaginen los titulares, les dije. Casa Solana, la primera casa de lujo del mundo con contratos que protegen activamente el patrimonio cultural de sus socios. Es una historia que la prensa amará. Reforzará nuestra marca como ética y vanguardista. A Renata le brillaron los ojos. A Javier, aunque escéptico, le encantó la idea de atribuirse el mérito de una campaña de relaciones públicas tan potente. El departamento legal, al ver que los términos de precios y entrega eran increíblemente favorables para la empresa, y al considerar las cláusulas culturales como mero adorno sin dientes, dio su visto bueno sin un análisis profundo. Uno por uno, durante el siguiente año, hice que mis 43 socios artesanos en 15 países firmaran estos nuevos contratos. Cada firma era un hilo más en mi red. Renata firmaba su contraparte desde su lujosa oficina en Polanco, viendo solo los números,
los márgenes de ganancia, la gloria futura. No tenía idea de que lo que estaba firmando no era un contrato, era su propia sentencia. El éxito de mi estrategia fue abrumador. En el tercer año de mi plan, Casa Solana no solo reportó ganancias récord, sino que se convirtió en el referente de la moda de lujo consciente. Las revistas nos dedicaban artículos completos, elogiando nuestra cadena de suministro ética y nuestras colaboraciones auténticas. Renata estaba en la cima del mundo. Se pavoneaba por las oficinas, aceptando felicitaciones por su visión, por su brillante estrategia. Yo, mientras tanto, permanecía en las sombras, la eficiente ejecutora, la chica de provincia que había tenido suerte. La llamada llegó un martes por la tarde. Ximena, a mi oficina. Ahora, dijo la voz cortante de Renata a través del intercomunicador. Entré. Renata estaba de pie, de espaldas a mí, mirando el horizonte de rascacielos de Polanco desde su ventana panorámica. Javier estaba a su lado, con una sonrisa de suficiencia que apenas podía contener. El aire estaba cargado de una electricidad triunfante y cruel. Ximena, comenzó Renata, girándose lentamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Has hecho un trabajo adecuado. Realmente adecuado. Hizo una pausa dramática. Gracias a los contactos que estableciste y a las relaciones que cultivaste, hemos llegado a la fase 2 de nuestro plan estratégico. Mi corazón comenzó a latir con un ritmo lento y pesado. No de miedo, sino de anticipación. Este era el momento. Verás, continuó, caminando alrededor de su escritorio de mármol como un depredador que rodea a su presa, toda esta fase de artesanía ha sido muy útil para la marca. Pero es lenta. Es costosa. Es emocionalmente complicada. Pronunció esa última frase con un desdén palpable. Hemos extraído los diseños y las técnicas más valiosas. Ahora, es el momento de optimizar. Vamos a trasladar la producción de estos diseños a nuestras fábricas asociadas en Asia. Más rápido, más barato, sin tener que lidiar con las sensibilidades culturales de cada aldea. Javier asintió vigorosamente, como un muñeco. Es una jugada brillante, Renata. Pura eficiencia. Me quedé en silencio, mirándola fijamente. Renata, dije con calma, el valor de estas piezas reside en su autenticidad. En las manos que las hicieron. Si las producimos en masa, perderán su alma y, a largo plazo, su valor. Renata soltó una pequeña risa, un sonido agudo y desagradable. Ay, Ximena, por favor. Sigues pensando como si estuvieras en tu pueblo, vendiendo pulseritas en el mercado. Esto es un negocio global. El alma no aparece en los informes de ganancias. Se sentó en su silla de cuero blanco y giró su monitor hacia mí. En la pantalla estaba la lista de nuestros socios artesanos. Mis socios. Empezaremos por los más pequeños e ineficientes, dijo, su dedo moviendo el ratón. Se detuvo en la cooperativa de tejedoras de los Andes, un grupo de mujeres que me recordaban tanto a mi madre. Ellas, por ejemplo. Su contrato queda terminado. A partir de hoy. Y con un chasquido del ratón, lo hizo. Vi en la pantalla cómo el estado del contrato cambiaba a terminado. Un chasquido que, yo sabía, resonaría en todo el mundo. Me miró, esperando una reacción, una súplica. No le di ninguna. Honestamente, dijo, recostándose en su silla con esa sonrisa triunfante, esto también es por tu bien. Necesitas desarrollar una piel más gruesa para este negocio. No puedes apegarte a cada historia triste que escuchas. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador y burlón. Gracias por abrirnos las puertas, Ximena. De verdad. Pero ya no necesitamos tus conexiones de pueblo. Esas palabras.
las palabras que había estado esperando durante 10 años. Se quedaron flotando en el aire, cargadas de todo el veneno de su arrogancia. Asentí lentamente. Muy lentamente. Entendido, Renata, dije, mi voz perfectamente estable. Gracias por la aclaración. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Sentí sus ojos y los de Javier clavados en mi espalda, regodeándose en su victoria. No tenían ni la más remota idea de que no acababan de despedir a una cooperativa. Acababan de apretar el gatillo de una pistola que apuntaba directamente a sus propias cabezas. No volví a mi escritorio. No recogí mis cosas. Caminé con un paso deliberadamente tranquilo por los pasillos de cristal, sintiendo las miradas curiosas de mis compañeros. Entré al baño de mujeres del piso 42, el que tenía las mejores vistas y rara vez estaba ocupado. Me encerré en el último cubículo, el que daba a la ventana. Saqué de mi bolso un pequeño teléfono desechable, un modelo antiguo sin internet que había comprado en efectivo meses atrás. Mi corazón no latía con furia, sino con la precisión fría de un mecanismo de relojería. Marqué el único número que tenía guardado. Era un número de un teléfono satelital, perteneciente a Inés, la líder de la cooperativa peruana, una mujer sabia y fuerte que se había convertido en mi generala en esta guerra silenciosa. Respondió al segundo tono. Inés, dije. Ximena, respondió su voz, tranquila y expectante. ¿Sucedió? Sucedió, confirmé. Renata cortó el primer hilo. Hubo un momento de silencio en la línea, un silencio que no era de duda, sino de solemnidad. Entendido, dijo Inés. El protocolo se activa ahora. Que la suerte los acompañe, le dije. La suerte es para los que la necesitan, hermanita. Nosotros tenemos un contrato, respondió, y colgó. Guardé el teléfono, saqué la tarjeta SIM, la partí en dos y la tiré al inodoro. Tiré de la cadena. El primer dominó había caído. Lo que Renata no sabía, lo que nadie en Casa Solana podía imaginar, es que la red que yo había construido no era una telaraña con yo en el centro. Era una red neuronal, un sistema descentralizado. Yo no tenía que llamar a 43 proveedores. Solo tenía que llamar a uno. Inés no me llamó a mí. Llamó a Hassan, el artesano de la seda en la India. Le transmitió el mensaje. Hassan, a su vez, llamó a Fátima, la marroquinera, y a 2 socios más en Asia. Fátima contactó a los artesanos en el norte de África. Como un incendio forestal silencioso, la noticia se extendió por continentes a través de una cadena de llamadas y mensajes encriptados. La señal era simple, la que habíamos acordado meses atrás: la luna roja ha salido. Significaba que la traición había comenzado y la solidaridad debía activarse. Al día siguiente, miércoles, una calma antinatural se instaló en las oficinas. Renata y Javier probablemente esperaban que yo llegara a suplicar o a llorar. No lo hice. Simplemente no me presenté. La primera señal de problemas llegó el jueves por la mañana. Los gerentes de producción de los talleres de alta costura en la Ciudad de México comenzaron a hacer llamadas frenéticas. Los bordados únicos de los Andes no habían llegado. Las sedas teñidas a mano de la India estaban marcadas como envío suspendido. El cuero repujado de Marruecos había sido retirado del puerto justo antes de embarcar. Al mediodía, el pánico comenzó a filtrarse hacia los pisos corporativos. Vi, a través de los correos que todavía me llegaban a mi teléfono personal, como Javier corría en círculos. Envió docenas de correos electrónicos urgentes, amenazantes. Las respuestas que recibía, si es que recibía alguna, eran copias idénticas de un texto breve y profesional, redactado por don Mateo, que citaba la cláusula 3p, sección 2, del Acuerdo de Colaboración y Patrimonio Cultural, informando que, debido a la terminación unilateral del contrato de un socio,
estaban ejerciendo su derecho contractual a la suspensión solidaria de servicios. Renata pasó la tarde del jueves encerrada en su oficina, gritando por teléfono. Intentó llamar a proveedores domésticos. Las risas al otro lado de la línea debieron ser estruendosas. ¿Replicar en 2 semanas técnicas artesanales que llevaban siglos de perfeccionamiento? Imposible. Y los pocos que podían ofrecer algo remotamente similar, cotizaban precios 3 o 4 veces más altos. Para el viernes, el 85% de los componentes críticos para la colección de la Semana de la Moda de París, el evento más importante del año para Casa Solana, había desaparecido de la cadena de suministro. Los talleres estaban en silencio. Las máquinas de coser, apagadas. Los diseñadores, con los brazos cruzados, mirando diseños en papel que nunca se convertirían en prendas. Renata, en un intento desesperado por controlar la narrativa, envió un comunicado interno hablando de una reestructuración estratégica y de problemas logísticos temporales. Pero el monstruo que había desatado era demasiado grande. El silencio de los telares en 15 países diferentes era un grito más fuerte que cualquiera de sus mentiras. El lunes por la mañana, la bomba explotó. Las acciones de Casa Solana cayeron un 12% en la apertura de la bolsa, un desplome brutal provocado por los rumores de un colapso en su producción. El señor Armando Solana, el fundador y patriarca, un hombre cuya presencia llenaba cualquier habitación, llegó a la oficina como un huracán silencioso. Su rostro era una máscara de furia contenida. Convocó una reunión de emergencia en la sala de juntas del piso 45. La lista de asistentes era corta: Renata, Javier, el director financiero, la jefa de operaciones, para sorpresa de todos, yo. El señor Solana había enviado a su asistente personal a mi apartamento con un mensaje: te necesito en esa reunión. Ahora. Cuando entré, el silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Renata y Javier me miraron como si vieran a un fantasma. Probablemente esperaban que yo estuviera en casa, llorando. En cambio, estaba allí, con un traje sastre impecable y una expresión de calma serena. Señor Solana no perdió el tiempo en formalidades. Se sentó a la cabeza de la larga mesa de caoba y clavó sus ojos en su hija. «¿Alguien puede explicarme?», dijo, su voz peligrosamente baja, «¿cómo pasamos de ganancias récord a un paro de producción total en menos de una semana?». Renata, aunque pálida, intentó tomar el control. Se levantó y proyectó una presentación de PowerPoint que debió preparar durante el fin de semana. Hablaba de optimización, de sinergias, de mitigación de riesgos. Culpaba a la inherente falta de fiabilidad de los proveedores artesanales. «Estamos experimentando una disrupción temporal, padre», concluyó, intentando sonar confiada. «Es el costo necesario para transicionar a un modelo de negocio más robusto y rentable». Antes de que señor Solana pudiera responder, Javier, sudando visiblemente, dio un paso al frente. Vio su oportunidad de ser el héroe y, al mismo tiempo, de hundirme definitivamente. «Señor, yo sé lo que pasó», exclamó, su voz un poco demasiado aguda. «Es culpa de Ximena. Ella es la responsable de todo esto». Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Revisé los contratos anoche», continuó Javier, hablando demasiado rápido. «Hay una cláusula trampa. Una cláusula ridícula sobre solidaridad que les permite a todos los proveedores irse si despedimos a uno. Ella la puso ahí. Fue un acto de sabotaje deliberado». Javier me miró, esperando que me derrumbara, que confesara. Pero yo permanecí en silencio, sosteniendo su mirada. Señor Solana desvió su atención de Javier y me miró directamente. Sus ojos no eran solo de ira, sino de una profunda y genuina confusión. «¿Es eso cierto, Ximena?», preguntó, su voz retumbando en la sala. «¿Usted puso esa cláusula en los contratos?».
Toda la sala contuvo la respiración. Este era mi momento. No el momento de la venganza, sino el de la verdad. Me levanté lentamente. Sí, señor Solana, yo redacté esa cláusula, con la aprobación del departamento legal y la firma de Renata, respondí, mi voz clara y firme. Pero Javier se equivoca en algo fundamental. Hice una pausa, asegurándome de tener la atención de todos. No es una cláusula trampa. Es una cláusula de protección mutua. Una fortaleza que construimos juntos, los artesanos y yo. Me volví hacia la pantalla. Javier ha identificado el arma del crimen, por así decirlo. Pero ha fallado en entender el motivo. Y el motivo, señor Solana, es la clave de todo esto. Si me lo permite, permítame mostrarle exactamente qué es lo que Renata, en su búsqueda de eficiencia, decidió que ya no era valioso. Conecté mi propia laptop. La presentación de Renata, con sus gráficos fríos y su jerga corporativa, desapareció. En su lugar, apareció la imagen de una mujer andina, sus manos arrugadas y manchadas de tinte, tejiendo en un telar de cintura con una sonrisa serena. El juicio estaba a punto de comenzar. Mi presentación no tenía gráficos de barras ni proyecciones de ganancias. Tenía rostros. Tenía historias. Estos no son proveedores, señor Solana, comencé, mi voz llenando el silencio de la sala. Son socios. Y quiero que los conozcan. La primera diapositiva mostraba a Inés y a las mujeres de su cooperativa en Perú, con los picos de los Andes de fondo. No mostré sus cifras de producción. Mostré un video corto que yo misma había grabado. En él, Inés, con una voz suave pero firme, explicaba cómo los ingresos de Casa Solana le habían permitido construir una pequeña escuela en su aldea y enviar a su hija, por primera vez en la historia de su familia, a la universidad en Cusco. Casa Solana no solo nos compraba textiles, decía Inés en el video, nos estaba comprando un futuro. La siguiente diapositiva era de la India. Un video de Hassan, el maestro de la seda, mostrando con orgullo a sus 2 nietos pequeños aprendiendo el arte del teñido, un arte que había estado a punto de desaparecer. Gracias a esta alianza, decía Hassan, mis nietos ven que nuestro legado tiene valor en el mundo moderno. No tendrán que irse a trabajar a las fábricas de la ciudad. Pasé diapositiva tras diapositiva. Mostré a Fátima en Marruecos, cuyo taller de cuero ahora empleaba a 5 familias más. Mostré a las bordadoras de Guatemala, que habían podido instalar agua potable en su comunidad. No eran estadísticas. Eran vidas humanas, sueños, legados. Con cada video, con cada rostro, sentía como el ambiente en la sala cambiaba. La narrativa de Renata sobre proveedores ineficientes se desmoronaba, reemplazada por una verdad humana innegable. Cada una de estas relaciones se construyó sobre una base de confianza, continué, mirando directamente a Renata, cuyo rostro había perdido todo su color. Una confianza que era especialmente frágil, porque cada una de estas comunidades ya había sido traicionada antes por empresas como la nuestra. Y entonces, llegó el momento del golpe de gracia. Pero para entender la profundidad de esa desconfianza, y la razón por la que una cláusula de solidaridad era tan esencial, no necesitamos mirar muy lejos. De hecho, solo necesitamos mirar la propia historia de Casa Solana. La siguiente diapositiva apareció en la pantalla. El título era devastador en su simplicidad, caso de estudio número 1, el origen de la estrategia de Casa Solana. Cooperativa Corazón Zapoteco, Oaxaca, 2015. A un lado, proyecté las fotos de los diseños originales de mi madre. Los patrones intrincados, los colores vibrantes. Al otro lado, una imagen escaneada de la solicitud de patente presentada por Casa Solana un mes después de su última visita a mi pueblo. Los mismos diseños, reclamados como propiedad intelectual de la empresa. Mi madre, Elena, fue su primera conexión de pueblo, señor Solana, dije,
mi voz bajando a un susurro cargado de 10 años de dolor contenido. Ella les enseñó todo. Les abrió su casa y su corazón. Y ustedes le robaron el alma de su trabajo y la dejaron morir con la tristeza de esa traición. Señor Solana se quedó sin aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Vi en sus ojos un destello de recuerdo, de culpa. Quizás ni siquiera recordaba el nombre de la cooperativa, pero recordaba el acto. Recordaba el pecado original sobre el que había construido parte de su imperio. Renata me miró, sus ojos llenos de una mezcla de odio y pánico. Javier parecía querer que la tierra se lo tragara. La cláusula que tanto le ofende a Javier, concluí, mi voz recuperando su fuerza, no nació del sabotaje. Nació de esta historia. Nació para asegurar que lo que le hicieron a mi madre, Casa Solana, nunca pudiera volver a hacérselo a nadie más. Fue una promesa que les hice a cada uno de nuestros socios. Una promesa que Renata rompió el martes pasado con un solo clic. Apagué el proyector. La sala quedó en un silencio sepulcral, iluminada solo por la luz de la ciudad. Ya no era una reunión de negocios. Era una confesión. Y yo era la sacerdotisa que había venido a reclamar la penitencia. El silencio en la sala de juntas se prolongó durante lo que pareció una eternidad. El señor Solana no apartaba la vista de la pantalla ahora oscura, como si todavía pudiera ver los fantasmas de sus decisiones pasadas. Finalmente, levantó la cabeza y me miró. La furia en sus ojos había sido reemplazada por una expresión compleja, una mezcla de respeto a regañadientes y profunda desesperación. ¿Hay alguna forma de arreglar esto, Ximena?, preguntó, su voz ronca, la voz de un rey que ve su castillo desmoronarse. La hay, respondí con calma. He mantenido la comunicación con los líderes de la red. Están dispuestos a considerar reanudar su relación con Casa Solana. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Renata incluso esbozó una pequeña sonrisa de esperanza. Una esperanza que me encargué de aniquilar de inmediato. Pero tienen condiciones. 2, para ser exactos, continué. La primera es que Renata Morales sea removida permanentemente de cualquier posición de liderazgo operativo o creativo dentro de la empresa. No confían en su juicio ni en su palabra. Exigen también una disculpa pública y formal de la empresa por las prácticas de apropiación cultural del pasado. Renata se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido de ira. ¿Quiénes se creen que son para exigir algo? Son solo un montón de campesinos. Nosotros los pusimos en el mapa. Volverán arrastrándose en un mes cuando se les acabe el dinero. Se equivoca, Renata, dije, mi voz cortando su histeria como un cuchillo. Y entonces, lancé mi segundo golpe, el jaque mate. No volverán arrastrándose. Porque ya no son solo proveedores individuales. Y ahí está la segunda condición, que en realidad no es una condición, sino una nueva realidad. Avancé a mi última diapositiva. En la pantalla apareció un logotipo elegante y un nombre, Consorcio Raíces Vivas, denominación de origen protegida. Durante el último año, expliqué, mientras mejoraba los márgenes de ganancia de Casa Solana, también estaba usando mis conocimientos para ayudar a nuestros socios a organizarse. Con la ayuda de un equipo legal internacional, han formado un consorcio. Han registrado colectivamente sus técnicas y diseños más emblemáticos bajo una denominación de origen protegida, reconocida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Su trabajo ya no es una simple artesanía. Es una marca colectiva, con un valor y una protección legal que ahora rivaliza con la de cualquier casa de lujo europea. El rostro de Renata pasó del rojo al blanco ceniciento. El director financiero abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Comprendían las implicaciones. Ya no podían simplemente robar o replicar los diseños. El poder había cambiado de manos. Pero aún no había terminado.
De hecho, añadí, como si fuera una ocurrencia tardía, mirando directamente a los ojos del señor Solana, el consorcio ya ha recibido 2 propuestas muy interesantes. Les he facilitado conversaciones preliminares con sus 2 mayores competidores. Parece que están muy interesados en lanzar una colección exclusiva y de comercio verdaderamente ético con raíces vivas. Eso fue todo. El golpe final. No solo les había quitado sus juguetes, sino que se los había entregado a sus peores enemigos. No era solo una rebelión de proveedores, era el nacimiento de una nueva potencia en el mercado, una que yo había creado bajo sus narices. Señor Solana se recostó en su silla. Por primera vez en mi vida, lo vi parecer viejo y derrotado. Miró a su hija, cuya arrogancia se había desvanecido, dejando solo el rostro asustado de alguien que lo ha perdido todo. Luego me miró a mí, la chica de pueblo, la araña paciente que había tejido una red demasiado fuerte para romper. Una lenta y amarga sonrisa se dibujó en sus labios. Era una sonrisa de derrota total, pero también, extrañamente, de admiración. Había sido vencido. Y sabía que se lo merecía. El rey estaba muerto. Larga vida a la nueva reina. Las consecuencias cayeron rápidas y brutales. Renata no fue despedida, eso habría sido un escándalo. Fue transferida. La enviaron a un puesto recién inventado, sin personal y sin presupuesto, en una oficina olvidada en los suburbios, encargada de analizar las devoluciones de clientes en línea. Un infierno digital perfectamente diseñado para una narcisista, donde su única compañía serían las quejas y la frustración de los clientes, un eco perfecto del desdén que ella siempre había mostrado por los demás. Javier fue despedido esa misma tarde, un simple daño colateral, olvidado al instante. Señor Solana, en un acto final de pragmatismo y, quizás, de penitencia, aceptó todas las condiciones. Se publicó una disculpa formal. Y a mí me ofrecieron el puesto de Renata, el de vicepresidenta de operaciones globales. Lo rechacé. No quiero el puesto de su hija, señor Solana, le dije en una reunión privada. Quiero crear uno nuevo. Mi verdadera victoria no fue un título en una tarjeta de presentación. Fue la creación de la Fundación Corazón Zapoteco, financiada con un porcentaje anual obligatorio de las ganancias de Casa Solana. Su misión, proporcionar asesoría legal, fondos y protección de la propiedad intelectual a cooperativas de artesanos indígenas en toda América Latina. Y exigí que don Mateo fuera nombrado presidente vitalicio del Consejo. Mi nuevo título fue directora de la Fundación, al mismo tiempo, jefa de la nueva División de Alianzas y Patrimonio, con total autonomía para reestructurar la cadena de suministro de Casa Solana bajo principios de equidad radical. La reconstrucción fue lenta. Se necesitaron meses de trabajo, de viajes, de humildad, para reconstruir la confianza. Pero esta vez, los contratos no solo hablaban de precios y fechas de entrega. Hablaban de participación en las ganancias, de inversión en las comunidades, de respeto. Meses después, volví a Oaxaca. El aire olía igual, a tierra mojada y a flores. Fui al pequeño cementerio en la colina donde descansaba mi madre. La luz del atardecer teñía el cielo de los mismos colores que ella amaba. Sobre su tumba de tierra, coloqué un pequeño tejido de lana de alpaca, un regalo que me había enviado Inés desde Perú, un símbolo de la solidaridad que habíamos tejido juntas a través de los continentes. Lo logramos, mamá, le susurré al viento. Ahora descansan en paz. Tú, y todas las madres que nos enseñaron a tejer. No sentí euforia ni el sabor dulce de la venganza. Sentí paz. Una paz profunda y serena. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Quizás. Pero yo creo que la verdadera justicia no es fría. Es cálida, como el sol de Oaxaca que me tocaba la cara. No se trata de destruir. Se trata de construir algo tan fuerte, tan justo y tan hermoso,
que las sombras del pasado simplemente no tengan un lugar donde esconderse. Ahora les pregunto a ustedes, los que me han acompañado hasta el final de esta larga historia. ¿Lo que hice fue un acto de justicia, o una venganza elaborada durante una década? ¿Se puede construir algo bueno a partir de un motivo tan oscuro como el dolor? Déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Su perspectiva es importante para mí. Y si estas historias de hilos y destinos les interesan, no olviden suscribirse. Porque hay muchas más historias que necesitan ser contadas. Gracias por escuchar.